Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este sexto seminario de patrimonio y sostenibilidad. Gracias aquí a la audiencia presente, la audiencia presencial y las personas que nos siguen en Facebook Live. Le damos la bienvenida al profesor Diego León Arango, quien nos va a acompañar el día de hoy y mañana en este evento. Este seminario es parte del programa académico de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales. Es el escenario de discusión y debate. Hoy tendremos entonces 3 charlas del profesor Diego León y mañana entonces tendremos las presentaciones de los avances de los estudiantes. El día de mañana no tendremos transmisión live. Tendremos entonces hoy 3 sesiones y terminaremos a las 2:30 de la tarde, y las personas que nos sigan en Facebook Live nos pueden hacer las preguntas que tengan para hacérselas al profesor Arango. Dentro del el formato del seminario, tendremos en cada una de las conferencias al final un espacio para la discusión y el debate que estarán moderados por los 3 profesores del ciclo de planeación estratégica, que son la profesora Liliana González, que nos acompaña acá, la profesora Ángela Muñoz, que estará desde Medellín, y yo, que pues dicto el módulo de sostenibilidad social. Entonces, Diego, bienvenido y te damos la palabra. Sí, se oye bien. Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar como manifestándoles 2 cositas. Realmente no tengo la pretensión de enseñar muchas cosas, sino de compartir con ustedes como el resumen de vivencias y de experiencias que he tenido, tratando de organizarlas en un orden como lógico, de conformidad con las temáticas de la exposición. Habrá algunas cosas que terminan siendo un repaso a lo que ustedes ya han visto, otras quizá algunas reflexiones que abran nuevos horizontes, y en ese sentido no me voy a dedicar como a hablar de buenas prácticas, aunque el nombre del seminario pues implica eso, sino que esas buenas prácticas han derivado en una serie de reflexiones que son las que yo les voy a proponer, y a partir de ellas podríamos llegar a hablar. Otra de las advertencias o consideraciones que quiero hacerles es que, aunque he pasado por la literatura, una más actualizada que otra de estas temáticas, pues realmente no soy tan afecto a sostener el discurso a punta de citas, porque me parece que la lógica del pensamiento y de la síntesis nos ayudan a entender mejor las cosas. Entonces espero, pero si se requiere, daría las referencias del caso. Entonces no esperen pues que les voy a enseñar. Yo creo que todos ustedes tienen mucho más que dar y compartir, y lo que vamos a hacer es establecer un diálogo en algún momento mental, en algún momento real, para cruzar estas informaciones. Y como todo académico, y eso soy toda la vida durante 30 años, pues me toca hacer una especie como de repasos, de revisiones. Vamos a empezar una introducción breve sobre las nociones centrales y básicas que nos van a ayudar a ampliar la visión de lo que yo quiero que entendamos en estos nuevos retos que nos toca enfrentar en las instituciones culturales y particularmente en los museos. Y quizás los 3, digamos, temas centrales, conceptos centrales que tenemos que tratar de abordar ahorita, enfocarlos un poquito, es el tema de la sostenibilidad, el tema y el concepto de cultura, y un poco como la distinción entre museo y centro cultural o institución cultural. Nosotros damos por sentado que son como cosas muy comunes, y quizá no es tan común dada la naturaleza particular de lo que es un museo, aunque su campo general sea pues el campo de la cultura. Veamos el concepto de sostenibilidad y vamos creando un lenguaje común. Quizá ustedes tienen otras fuentes teóricas, yo les voy a proponer alguna miradita rápida de por dónde yo pienso el concepto de sostenibilidad, dónde estoy parado, y a partir de ahí entonces vamos estudiando los otros elementos de las charlas del resto de la mañana y de la tarde. El concepto de sostenibilidad comienza prácticamente en 1980
cuando se elabora un documento público sobre la Estrategia Mundial de Conservación y aparece ahí por primera vez la expresión desarrollo sostenible, indicando con ella que la conservación de los recursos vivos era esencial para el desarrollo sostenible de las sociedades. Ese es el punto central de donde surge esa expresión que ya la hemos estirado y la hemos llevado a muchos campos, a veces olvidando ese sentido original. Mi formación de filósofo siempre me obliga a como a volver a las fuentes, ver cuáles fueron los conceptos primarios y cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Es decir, el concepto de sostenibilidad deriva del concepto de desarrollo sostenible. ¿Sí? En 1987, esas concepciones han ido variando y yo recojo unos puntos claves. En 1987, a partir del reporte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en un documento que ustedes lo pueden descargar de internet que se llama Nuestro Futuro Común, esa expresión gana mucha más fuerza, gana mucho más prestigio, digámoslo así, mucha más popularidad y empieza a extenderse ampliamente en todos los ámbitos y en todas las reflexiones. Desarrollo sostenible, sintetizando una frase que aparece en la página 23 del documento en español, producida por la organización, dice: está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo social sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Yo creo que eso concreta el sentido de lo que es la sostenibilidad. O sea, cómo hacer que las instituciones, que las sociedades, que todo tenga una visión no solamente de desarrollo del presente, sino también pensando en el futuro. Involucra entonces componentes que obligan a una valoración ética, o sea, que nuestros comportamientos, las de las instituciones, las de las sociedades, tengan realmente unos criterios de responsabilidad social y ecológica, es decir, responsabilidad medioambiental, y que esa responsabilidad, en el caso de una organización, tiene implícita una responsabilidad ética frente al presente y frente al futuro. Y esa responsabilidad ética muchas veces la soslayamos. Pero bueno, no va a ser asunto de mi charla, simplemente lo anoto porque me voy a orientar a otro tipo de cosas. Así entonces, cuando hablamos del desempeño sostenible de una organización, tenemos que entender que esa sostenibilidad gravita en torno de 3 pilares o dimensiones. La palabra pilar, a mí me gusta más la palabra dimensión, porque la palabra pilar termina siendo una metáfora o una analogía muy gráfica, pero ayuda a entender. Entonces ahora lo vamos a ver. Y los 3 pilares clásicos iniciales de la sostenibilidad son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental o ecológica, pues en lenguaje más contemporáneo. La económica es donde siempre nos hemos centrado. Esto es sostenible si conseguimos la plata, si contamos con el dinero, si tenemos los recursos y cómo financiar. Entonces eso incluye producción, costos, utilidad, financiación, en fin, todo lo que hay en la parte de lo económico. De lo que menos se habla es de la sostenibilidad social y de la ambiental se habla, pero muchas veces del espectro de las instituciones culturales, a veces no sabemos eso, cómo se coge, cómo se come o cómo se opera. Queremos ser una institución sostenible, pero ¿cuáles son las prácticas que hacemos en la institución para garantizar esa sostenibilidad ambiental? Y la social obviamente alude pues a los recursos humanos, salud, seguridad de los consumidores, de la comunidad, el impacto de la comunidad, entre otros. Esos son las tres dimensiones. Las 3 dimensiones que en la realidad se dan mezcladas. Es el análisis
el análisis, la reflexión del pensamiento, la que nos lleva a separarlos y a distinguirlos para poder operar mentalmente y desarrollar mentalmente las posibilidades. Saltándonos el tiempo, en el 1995, el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas adicionó una cuarta dimensión. Dijo, la sostenibilidad tiene esos tres pilares, pero hay que agregar otro, el institucional. La institucionalidad, para referirse al marco de trabajo donde se efectúa la implementación estratégica del desarrollo sostenible, para incluir el gobierno o la capacidad organizacional en aspectos relacionados con el acceso a la información, la infraestructura para la comunicación, la ciencia, la tecnología, entre otros. Y eso nos da prácticamente un pilar o una, digamos, una estructura. Yo usé este banquito de niños porque me pareció muy llamativo dentro de esa idea, donde aparecerían entonces, digamos, a esa primera propuesta trifásica. Aquí tendríamos una de 4 dimensiones, tendríamos las instituciones culturales y los museos, con 4 pilares que la sostienen: el ambiental, el económico, el institucional y el social. 4 pilares que lo sostienen. Más adelante, en 2005, otros teóricos han apostado a plantear que la cuarta dimensión no es la institucional, sino la educativa. Que para la sostenibilidad lo que necesitamos es, además de tener una institución que funciona y que está preocupada por lo económico, que involucra aspectos ambientales, que está conectada con la sociedad, pero esa relación con la sociedad tiene que darse a través de un pilar fundamental que es el educativo. Bueno, y más tarde, en el 2006, O'Connor plantea un modelo también tetraédrico, según el cual la sostenibilidad debe centrar la atención en las interfaces, en las interacciones y las interdependencias entre la esfera social, ambiental y económica, pero esas interfaces, esas interacciones, esas interdependencias constituyen el ejercicio propio de una dimensión que es la dimensión política. Entonces no tendríamos la dimensión institucional, no tendríamos la dimensión educativa, no tendríamos sino la dimensión política como articuladora de esas relaciones. Hay pues un abanico amplio para pensar eso. La UNESCO en 2016, en el informe de seguimiento de la educación mundial, plantea el desarrollo sostenible sobre la base de los 3 pilares clásicos: personas, planeta y prosperidad. Es decir, sociedad, ecología y economía, los 3 pilares clásicos. A los que agrega, muy bien la línea de O'Connor, la dimensión del buen gobierno. O sea, dimensión política, pero del buen gobierno. Y eso es muy importante porque hay un calificativo: buen gobierno, que es valorativo, es decir, de carácter ético. No es cualquier gobierno, sino un buen gobierno. Había que definir qué es lo buen gobierno. Es decir, el buen gobierno, soporte de las demás, va a demandar un liderazgo responsable y el involucrar activamente a los sectores públicos y privados en esa tarea de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad organizacional o de una organización no es lo que ella hace por sí, sino conectada a sectores públicos, a sectores privados, en un ámbito mucho más amplio. Desde otras perspectivas, por ejemplo, desde el sector de la construcción, de la energía eléctrica, dicen que el cuarto pilar debe ser el tecnológico, el técnico. Hay otra dimensión, pero no nos toca tanto a nosotros en los campos de la cultura. Sea cual fuere, que decidamos cuál es el modelo que entendemos de gestión, los pilares de la sostenibilidad, de 3 o 4 dimensiones, el denominador común es que el desarrollo sostenible es un problema multidimensional y multiperspectivo. No importa si son 4 o 3, ya lo definiríamos cada uno en la construcción de su concepto de sostenibilidad, saber por cuál lado se inclina,
Pero una cosa que no podemos soslayar es el hecho de que el desarrollo sostenible es un problema que tiene varias dimensiones que se conectan y que hay distintas perspectivas de abordar desde dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro ese proceso. Y este carácter es lo que lleva a que muchas veces no consideremos la multidimensionalidad simultáneamente, sino que usemos las dimensiones de manera separada dentro del mismo concepto de sostenibilidad. Entonces hablamos de sostenibilidad ambiental, le damos quizá más valor que a la económica, otros le damos más valor al económico, otros al institucional, etc. Lo cierto es que las organizaciones no solo, o más bien lo importante es que las organizaciones no solo se tracen metas económicas para la sostenibilidad, sino que en mayor o menor medida tengan en cuenta otros objetivos sociales, ambientales, institucionales, de gobernanza, técnicos, entre otros, educativos, entre otros que haya que hacer. Eso es lo importante, no perder esa perspectiva. A mí me gusta más pensar así. Es como mi conclusión. Cualquier institución, o centro, o empresa cultural, o un museo, es una institución y es el banco todo. O sea, está en lo que era el cuarto pilar, es la estructura misma de la organización. Es la institución. Y esa institución tiene, claro, los tres pilares clásicos, el social, ambiental y económico, pero este banquito me gusta porque establece conexiones en las patas. O sea, la sostenibilidad no es que yo tenga mucha plata. Claro, muchos administradores contemporáneos y del sector público, ¿cómo no nos soñaríamos tener denos plata que yo a ver qué me la gasto? Y es muy fácil administrar una institución cuando hay plata. Deme la plata y yo hago maravillas. Consiga la plata. Ahí usted empieza a ver cómo es que va a conjugar lo social con lo económico, con lo ambiental. Ahí usted empieza realmente a patinar. Entonces, la sostenibilidad de una institución tiene que estar, pienso yo, concebida de esta manera, lo institucional como parte de todo esto, pero en unos tres pilares que están interconectados, que no pueden descuidarse, porque si no, la estructura, si está pensada en términos de sostenibilidad presente y futura, flaquea. ¿Sí? Yo puedo pensar una institución sin tener el problema de la sostenibilidad de frente. De hecho, en el país operan muchas instituciones a las que les vale un huevo el tema de la sostenibilidad. Inclusive lo social, aunque se deben a lo social, no. Porque la sociedad se vuelve, como hablamos ahora, un grupo de consumidores, de clientes a los que hay que llevarles show, espectáculo para que se entretengan. Con eso consigo las entradas, las boletas, la taquilla, que me permite sostener el aparato institucional para que eso funcione. O sea, el cuento de la sostenibilidad es un cuento muy contemporáneo, pero no es necesario en la manera como uno ve cómo coopera la realidad. Que es lo deseable, que es un futuro, que debemos pensar así, que para eso estamos en un posgrado, para pensar nuevas dimensiones de la realidad. Claro, pero la realidad nuestra, mirando la lupa de la sostenibilidad, veríamos que casi el 60%, si no 80% o más, de instituciones no funcionan con criterios de sostenibilidad, les importa un rábano lo ambiental. Lo social es simplemente una cosa instrumental, una finalidad instrumental para los fines operativos o financieros de la institución, y realmente pues lo importante es que la institución se sostenga como fuente de empleo de los que están allí y sigue el motor funcionando en una inercia que no produce cambios, que no impacta a la sociedad y que no genera ni siquiera transformaciones en el equipo mismo y en la estructura administrativa u organizacional. El segundo concepto que yo quiero, ustedes ya saben por dónde va mi reflexión en términos de sostenibilidad, el segundo concepto es el concepto de cultura. Y muchachos, el mayor pecado, y me confieso delante de ustedes, el que caemos todos permanentemente, es en un concepto que yo diría de la filosofía sustancializador de la cultura. Entendemos la cultura como producto. La pregunta es, ¿producto de quiénes?
Y nos damos cuenta que generalmente lo que se entiende por cultura ha sido la producción de unas élites culturales del pasado y el presente, ¿sí? Han sido las manifestaciones a las que han llegado, claro, los creadores, pero ante la demanda, la presión, las exigencias de grupos, de élites sociales o culturales o económicas del mundo. Y tendremos que preguntarnos, entonces, ¿quién decide qué producto es y qué no es? ¿Quién valora? ¿Quién decide? ¿Desde dónde y para qué? Y esa reflexión muy poquitas veces no la hacemos. Porque empezando por el que está sentado aquí, también ha manejado la cultura como un producto. Y como producto es una mercancía. Una mercancía que se produce y que entra en los juegos de circulación. Y que requiere consumidores, clientes que compren y consumen el show y el espectáculo. ¿Sí? En ese sentido, la cultura no es, sobre todo en los entornos latinoamericanos como los nuestros, la cultura no es una necesidad vital. La cultura es suntuaria. Y cuando usted ve la distribución del gasto de las personas en la casa, primero se atienden las necesidades vitales básicas y si queda, paseamos. Y si queda, vamos al cine. Y si queda, vamos al teatro, a música. Y si queda, y si queda, y si queda. ¿Sí? Entonces, seguimos alimentando como gestores culturales, difundiendo, circulando productos elaborados, pregunto, ¿con qué criterios, con qué finalidad, a qué le juegan esos productos? Esa pregunta no nos la hacemos. Y por economía, vamos cribando. Los que estén más en el boom publicitario, más reconocimiento, son los que más movilizamos y otros procesos en cierres nacientes los vamos dejando descuidados, olvidados. Eso es lo que queremos hacer en las instituciones. La pregunta, ¿queremos ser gestores de alto nivel, que pensamos el proceso de la cultura, de la difusión, circulación de los bienes de la cultura de esta manera? Yo creo que estamos llamados nosotros, sobre todo en esta formación superior en la que estamos, a pensarnos desde otra perspectiva y a pensar la cultura más en esa visión antropológica de que todo lo que el ser humano hace es cultura. Es decir, ese panculturalismo. Todo lo que el ser humano haga, mueva, diga, gesticule, todo lo que tenga sentido, lo que pueda tener significación, es decir, lo que se inscribe en el horizonte simbólico es cultura. Todo es cultural. Antropológicamente todo es cultural. Entonces vemos la cultura de los pueblos indígenas, las culturas de los pueblos ancestrales, la cultura del presente, las culturas de grupos, de minorías, hay culturas, subculturas, hay un montón, una variedad enorme. Y de hecho, recogiendo esa visión antropológica, hasta la Constitución misma recoge ese resultado en el artículo 70 cuando nos dice la cultura es el fundamento de la nacionalidad. Es decir, lo que nos identifica en un territorio, en un país, en unas circunstancias determinadas de la historia, es la cultura. Y efectivamente, la cultura nos define, y es una cosa muy paradójica, porque en la cultura nos definimos. Y definimos y construimos el mundo. Eso es un melange, un melasma, una mezcla ahí, en que nacemos en la cultura nos va creando los criterios de identidad, pero nosotros también definimos la cultura y la hacemos y la recreamos y la movemos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar que la cultura no es solo los productos, sino lo que se está gestando en el día a día. Muchas cosas que hacemos, que a veces pasan desapercibidas, hacen parte de nuestra identidad y no las miramos. Muchas cosas se gestan a veces en lo cotidiano, en otros niveles, y nosotros como gestores culturales siempre miramos lo que se ha, digamos, filtrado por otra serie de sistemas y está apareciendo más en pantalla y no miramos en la base.
Entonces, a veces no tenemos la función de ser el promotor, sino que nos volvemos el administrador o gestor de espectáculos, pero no en ese promotor de nuevos procesos de creación y de cultura que se están dando en las sociedades. Y eso hace que nosotros, por esas economías de pensamiento, simplifiquemos y hablemos de la cultura. Y la sustancializamos, cuando debería ser un verbo. Es decir, de acción, la convertimos en una sustancia que la podemos definir, apresar, objetivizar, analizar, pero muchas veces por esa tendencia a la sustancialización de la cultura es que nos negamos a ver otra serie de procesos que se están dando en la base, que hacen parte de las dinámicas simbólicas del universo de lo cotidiano. Y esa microfísica de la cultura no la hacemos los gestores culturales, que muchas veces nos formamos es para ser administradores y no promotores, dinamizadores, activadores de procesos culturales que se viven a diario, que se están viviendo en los grupos, que se están viviendo en las comunicaciones. A veces necesitamos que antropólogos o científicos las estudien para validarlas y traerlas al universo académico. Por ejemplo, los cantos del Pacífico. Si la antropología no lo recoge y no lo difunde, se pierden. Entonces hay un montón de rituales en la sociedad, rituales de paso, formas de relación, intercambios, modas, gustos culinarios, un montón de prácticas sociales simbólicas con mucho sentido y significado y que no aparecen en la escena si no las filtra un artista, si no las filtra un antropólogo, si no las filtra un sociólogo. Como que necesitaríamos la lupa para validar todo eso que está sucediendo en la sociedad, porque el gestor no está siendo capaz de entender procesos de creación artística, teatral, dramática, dancística, popular, y de ahí potenciar esos desarrollos. ¿Recuerdan cómo nació la canción Protesta cubana de Sosa y de todos los demás? Hasta que los coge la industria, los valoriza, los pone, y la Mercedes Sosa y la Parra, que vivían de la canción protesta contra el sistema capitalista que inspiró nuestros años mozos, ahora son los fenómenos de masas culturales, etcétera, que viven en lujosas mansiones reproduciendo los clichés de la ética de la burguesía, la pequeña burguesía que les tocó, a la que combatieron.